Con la palabra a don Pablo Milad, quien está presente. Le damos las gracias por su incorporarse a nuestra sesión. La palabra es suya, presidente. Participan 11 en publicidad de casas de apuesta online de 17 equipos. Además de los equipos de fútbol femenino que ustedes aprecian ahí, que son sponsor de la camiseta. Todas estas empresas que operan en sitios que son actualmente auspiciadores del fútbol chileno tienen su dominio y servidores ubicados fuera del país, como todos bien saben, y todas ellas cuentan con licencias otorgadas por sus respectivas legislaciones para operar en estos sitios. Quisiera hablar del financiamiento que tiene el fútbol y el porcentaje que aportan estas casas de apuestas hoy en día a la realización de las diferentes actividades. Como pueden apreciar en ese cuadro que fue mostrado hace un tiempo atrás en una disertación que hubo con respecto a lo que son las sociedades anónimas y cómo recaudan los dineros para su financiamiento, recordemos que es una actividad que es deficitaria, auditada por la CMF, donde les hicimos llegar un anuario de la participación de cada una de las instituciones y los déficits que tiene cada una de las instituciones. Podemos apreciar que el 50% de todos los ingresos son por derechos televisivos a través de TNT y la programación diaria que hay del fútbol profesional. El 5% promedio es a través del ticketing, y el 8% acá es por premios de torneos internacionales y la participación del fútbol chileno, ya sean en Copas Sudamericanas y en Copas Libertadores. El otro 11% es de transferencia de jugadores, venta al extranjero, como el último caso conocido de la venta del jugador de Colo-Colo, por ejemplo. Y el 26% son de sponsors. Todo lo que son la publicidad, ya sea en camiseta, en alfombras al lado de cancha, o bien estáticos, ya sean fijos o móviles, de la publicidad digital. De ese 26%, podemos apreciar que el 30% de ese 26% es a través de las casas de apuesta online que financian y cubre un 7,8% del total de ingresos a las instituciones. Esto permite financiar y compensar el fútbol formativo y el fútbol femenino. Recordemos que la NFP subvenciona un porcentaje de lo que es el fútbol formativo, el 100% de lo que es el fútbol femenino, principalmente los seguros médicos de las niñas, y también lo que son hoteles, transporte y alimentación en una subvención que más o menos cubre el 80%. El resto es financiada por cada una de las instituciones. Cambio, por favor. Queríamos mostrar un poco cuál es la realidad del mundo y las regulaciones que han habido en las diferentes ligas del mundo. Principalmente en Inglaterra no está regulado a nivel país. Hay equipos que tienen el name del sponsor, que es la publicidad de la camiseta en el pecho. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Liga de España, los comerciales de apuestas deportivas no pueden ser transmitidos durante los horarios prim, sino que después de la 1 de la mañana, hasta la hora de las 7 de la mañana aproximadamente. Y también está prohibido aparecer en camiseta y en estáticos. Y los jugadores también no pueden ser embajadores de cualquier tipo de marca donde incite al juego de apuesta en línea, online. En el Campeonato de Brasil, desde 2018, se habilitó el sponsor de casa de apuestas. Ahora están en 17 y 20 camisetas aproximadamente, no hay una regulación explícita en ese país. En Colombia hay una prohibición que los jugadores apuesten y que generen convenios también con ese gremio, el Ministerio del Deporte y las casas de apuestas. Tiene el naming de la primera edición, Betplay,
y otra casa de apuesta auspiciada a 8 clubes aproximadamente. En la Liga de Ecuador no está regulado y el naming de la primera división es Betcris, que es una también de las casas de apuesta online. Y en Perú hay 5 regulaciones, que creo que ayer se reguló el pago del 12% de las apuestas materializadas, independientemente de la ganancia o no ganancia de estas casas, sino que se paga el 12% directamente por la apuesta. Y tiene el naming de la primera división. La otra, por favor. Hay normativas internacionales, principalmente por la FIFA. Quería hacer mención de esto porque es importante saber que no hay una prohibición, digamos, desde FIFA, pero sí una prohibición de intermediarios, futbolistas que tengan algún tipo de participaciones en apuestas, juegos de azar o similares que tengan alguna relación con el fútbol. Tampoco se puede tener una relación directa o indirecta con entidades destinadas a apuestas deportivas de fútbol, y esto se denuncia y es investigado y sancionado con una inhabilitación que va desde 3 años hasta de por vida. Y posteriormente, en Conmebol, la otra lámina también, se permite la contratación de casa de apuesta como patrocinante de los equipos de fútbol de los países miembros. Sin perjuicio de lo anterior, se prohíbe a funcionarios Conmebol que tengan algún tipo de relación societaria o comercial con estas casas. Y también el área de cumplimiento de la NFP realiza los mismos procesos de revisión de Conmebol en cuanto al análisis y cruce de mallas societarias. Una de las razones de las cuales no pudimos ir también el martes, que teníamos el Consejo de Presidentes, donde en el artículo 9 de los nuevos estatutos que nosotros estamos proponiendo para modernizar y restringir ciertas participaciones, principalmente de los representantes o factory dentro de la malla societaria, hay una prohibición completa con respecto a cualquier tipo de vinculación que haya en relación a apuestas, en relación a una participación directa o indirecta con la propiedad, con la administración o con la concesión de algunos de los clubes que participan a nivel del campeonato chileno. Pero a su vez hay un control de cada partido en relación a las apuestas a través de una empresa que se llama Sport Radar, que trabaja en conjunto con la Conmebol y la Federación de Fútbol de Chile, donde hay un monitoreo en relación a la cantidad de apuestas que hay en un partido, viendo en qué aspecto son las apuestas y cuál son la diversidad de montos apostados en ese partido determinado. Se analizan las apuestas profundamente en los prepartidos, estableciendo las referencias marcadas para alguna de las opciones. Entonces, en ese caso hay un seguimiento de movimientos irregulares en los partidos en vivo. También se observan los comportamientos si son regulares y esperables. Y a su vez, se monitorea reporte estadístico y las imágenes de los partidos para ver cualquier movimiento irregular. Se monitorean también los movimientos de más de 350 casas de apuesta a nivel internacional, y les voy a recordar el caso que los pusimos la otra vez. En el partido de Huachipato-Copiapó hubo 396 casas de apuesta que participaron en la apuesta de ese partido, donde hubo un análisis de Sport Radar y también de la empresa internacional de Estados Unidos que contratamos adicional para la revisión de ese partido. Y por último, se revisa el historial de los equipos y el resto de los actores del partido, ya sean árbitros, jugadores y cualquier acción que pueda inducir a un amaño de partido en virtud de una ganancia o una apuesta determinada que se haga dentro de la
de la situación o el evento a desarrollar. Adelante la otra, por favor. Yo aquí me quiero detener por un punto de la redacción de el proyecto de ley, donde dice que junto con ello creemos que es necesario prohibir la presencia de publicidad en las casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos, considerando que es absolutamente inapropiado permitir que se publiciten actividades de este tipo en eventos deportivos que son visualizados a diario por menores. Yo quiero decir que el fútbol es un agente motivador, es un agente social, en el cual siempre está vinculado con campañas sociales, principalmente la referencia que tienen los niños con sus ídolos de sus respectivos equipos, y también incluye la selección chilena. Nosotros pensamos que el fútbol no es un agente que pueda inducir a una mala acción de los niños, y también tenemos algunas estadísticas con respecto a eso. Hoy en día, el estudio de la ludopatía está enfocada a esta patología en un rango de personas de 18 a 40 años con un 8,3% de ludopatía en nuestro país, en el último estudio de la Universidad Andrés Bello y la Corporación de Juego Responsable, que fue en mayo de 2022. Pero también hay un hecho que es importante: los videojuegos, el 18% de los niños juega más de 3 horas, a través de un estudio hecho por Ciberseguridad y Kaspersky de la Corporación de Estudios de Mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el fútbol no es un agente de incitar a patologías, sino que al contrario, el mundo del fútbol siempre va a favorecer las buenas prácticas, el ejercicio y la actividad física a través de sus estrellas y de los partidos. Y con esto quiero decir también que en caso de aprobarse este proyecto tal como está redactado actualmente, obligaría tanto a la NFP como a los clubes asociados a terminar o a rescindir los contratos de patrocinio de las casas de apuestas, lo que generaría un profundo daño económico al fútbol chileno tan golpeado por la pandemia. Paralelamente, existe un proyecto que regula el desarrollo de las plataformas de apuesta en línea, que fue el boletín 14.838-3, aquí lo encontré, el cual se encuentra actualmente sin urgencia en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Nuestro llamado es a regular la actividad antes que prohibirla. Y nosotros tenemos una concepción con respecto a que se podría fusionar estos proyectos, que es una alternativa que permitiría que ambos proyectos se tramiten tanto en la Cámara del Senado, y a su vez el proyecto del gobierno de 2 normas que se ha hecho que ya regula la publicidad en los casinos online, también protegiendo a los menores de edad y garantizando que se trate los sitios que cuenten con la licencia de operación. Y esto significa que nosotros queremos que se regule lo antes posible, pero también solicitamos una medida de mitigación con respecto a esta norma, que es incorporar que se permita a la NFP y a los clubes asociados que se dé a lo menos un espacio de latencia de 36 meses desde la publicación del diario oficial, porque hay contratos establecidos con estas casas. Nosotros queremos que se regule lo antes posible, queremos que esto no sea considerado como una situación que no cumple con la reglamentación interna, ya sea con el pago de IVA o con la declaración de renta, porque queremos que esos recursos lleguen al deporte, queremos que esos recursos lleguen no solamente al fútbol, a todos los deportes que le hace falta el financiamiento. Nosotros consideramos hoy en día que el 8% es importantísimo hoy en día para el funcionamiento de nuestras series menores, también del fútbol femenino. Yo quiero agradecer la invitación de poder hablar estos pocos minutos en relación a una visión nuestra y a una realidad también
que haremos llegar la petición que nos ha hecho, que no sé si la diputada Olivera fue la que pidió la cantidad de clubes, parece que sí, que le vamos a hacer llegar todos los clubes que están asociados a alguna casa de apuestas, ya sea con el name de la camiseta o bien con letreros publicitarios, ya sea estáticos o a través de las orillas de la cancha. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, don Pablo Milad, por su exposición. Solicito si alguien de la comisión quiere hacer alguna pregunta. El diputado Solantay quiere preguntar. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, don Pablo, gusto de saludarlo. Quisiera hacer 3 preguntas, pero antes un pequeño contexto. Usted lo señalaba claramente que existe un proyecto radicado actualmente en la Comisión de Economía para poder regularizar las casas de apuestas online. Y eso quiere decir de que están funcionando en forma irregular, totalmente ilegales en Chile en ese sentido. Por eso que está ese proyecto. Y ahí yo quiero hacerle 3 preguntas. Primero, si usted cree que es lícito mantener contratos de publicidad entre los clubes y estas casas de apuestas, sabiendo que están o que funcionan en forma irregular, si es compatible también con la transparencia y la probidad en relación a situaciones que han ocurrido en otras ligas. Usted me imagino que lo sabe bien, en Italia, en España, que están prohibidas estas relaciones comerciales entre los clubes por hechos lamentables que ocurrieron de amaño de partido en esas situaciones. Y si usted cree que es compatible mantener esta relación comercial entre una casa de apuestas cuyas ganancias dependen de los resultados de sus clientes. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, actualmente el torneo de Primera B lleva el nombre de una casa de apuestas. Me gustaría a mí saber qué tipo de contrato tiene la NFP con esta casa de apuestas para poder haber cerrado esta relación comercial en ese sentido. Y lo tercero, que no sé si usted tiene conocimiento de, según una nota de prensa hoy día, esta es nota de prensa solamente, de que una empresa ligada a un representante de jugadores, que todos lo conocemos acá en Chile, Fernando Felicevich, lo nombra la nota de prensa de Ciper Chile, esa empresa que él tiene, se llama Vibra Marketing, es la empresa que ha hecho de intermediaria en todos estos contratos de publicidad de casa de apuestas online y los clubes. Esas 3 preguntas me gustaría saber su respuesta, don Pablo. Muchas gracias. Adelante, don Pablo, tiene la palabra. Gracias. Diputado, primero, los contratos que se efectúan de las casas de apuestas con los diferentes clubes son a través de agencias que tienen domicilio en Chile, en los cuales se les factura con IVA. ¿Ya? Eso primero dejar claro. No hay aquí una negociación directa con todas las personas afuera, sino que hay agencias que representan varias empresas de casas de apuestas aquí en Chile. ¿Ya? Segundo, los contratos son legales, la facturación también legal. Cuando algo no está regulado, no sé si es irregular. Yo creo que es ilegal cuando hay una regla y se salta la regla o se salta la norma. Nosotros consideramos que no hemos saltado la norma al ser un contrato y está dentro de la regulación también de lo que es exportación de servicios y está muy especificado acá en el código 0016011 de lo que es aduana, donde dice servicio completo publicidad. Dice, este servicio incluye servicio de planificación, creación y ejecución del rango completo de los servicios de publicidad, incluso la selección de medio de comunicación a usar, plan de anuncio, ilustraciones, carteles, gigantografía, avisos en diferentes medios de comunicación, comerciales, TV, cine, etcétera. Dentro de la normativa que nosotros hacemos los contratos, no estamos infringiendo ninguna ley. Segundo, el nombre de la primera división, también bajo la misma normativa y de contrato,
hemos establecido un contrato, creo que son 2 años, parece, si no recuerdo. ¿Sí? Sí, son 2 años con un monto fijo a pagar anual, siguiendo la misma línea de la pregunta inicial. Y con respecto a yo leí acá en el artículo 9 las prohibiciones e incompatibilidades que van a haber con respecto a los representantes. Esto caería, una vez aprobado esta normativa, tendría que evaluarse cualquier acción contra la empresa que relaciona, que tiene 2 funciones. Una, por un lado, no sé si está dividida esta empresa en publicidad y representaciones, o también es representaciones. Eso yo no lo sé. Pero dentro de la normativa de la incompatibilidad, esto sería prohibido dentro del fútbol, este tipo de vinculación directa o indirecta. Y quiero recordar que hice la exposición con respecto a cuál es el control que se lleva de todos los partidos del fútbol chileno cada fin de semana, relacionado con esta empresa, vinculada también con Conmebol, donde se tienen los contratos para todo el fútbol sudamericano a través de la Asociación Sudamericana de Fútbol. Esto significa que se descarta cualquier tipo de amaño en relación a la evaluación y a las apuestas que se hacen a cada partido y a cada hecho situacional de los encuentros que se realizan en todo el fútbol chileno y sudamericano. Sí, perdón, don Pablo, solamente para precisar muy brevemente, yo le consulté por el nombre de la empresa con el cual se suscribió el contrato de publicidad entre la NFP por el tema del nombre de la primera vez. Y lo último, una opinión personal, si me la puede dar, si usted cree que es compatible, si es ético, transparente, de que las casas de apuesta tengan relación comercial con los clubes deportivos. Ya, primero, el contrato se hizo directamente con Betson. Aquí no hubo ningún intermediario. Ya, es un contrato internacional de publicidad, como muchas empresas internacionales, cuando hay partidos también internacionales de la selección. Brasil, por ejemplo, cuando juega con Chile, quiere traer publicidad de Brasil para que salga en todo el país. Ellos pagan sus derechos de internación y se hace una factura exenta porque es una exportación del artículo que le acabo de leer de aduanas, ¿ya? Yo creo que la segunda es sobre si es ético. ¿Perdón? Sí, es su opinión personal, don Pablo, si usted cree que es ético y transparente que las casas de apuesta, cuyas ganancias dependan de los resultados, tengan como clientes a los clubes. Sí, solamente, para su conocimiento, solamente un porcentaje bajo de esas casas de apuestas trabaja con el fútbol. La mayoría trabaja con apuestas tipo casino. El fútbol es un porcentaje, creo que un 3 o un 4% de las apuestas, de las casas de apuesta con el fútbol. Pero su fuente mayoritaria son las apuestas de casino, prácticamente. Gracias, don Pablo. El diputado Camaño tiene la palabra. Ya, perfecto. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes y también saludar a los invitados que tenemos el día de hoy en la sesión. Y bueno, la pregunta es directamente al presidente de la ANFP sobre cuál es el criterio que utiliza la ANFP para nombrar sus campeonatos. ¿Son solo criterios económicos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en Chile los diferentes campeonatos de fútbol profesional masculino cuentan con nombres de auspicios de empresas, por ejemplo, Campeonato Plan Vital de la primera A, Ascenso Betson de primera B, y Copa Chile Easy, obviamente Copa Chile. Esta pregunta la hago porque Betson es una empresa que opera al margen de la ley en nuestro país, ya que solo están autorizadas para tener giro de casino. Los mismos casinos, la Polla Chilena, de Beneficencia y Teletrack respecto a las carreras de caballo. La legislación chilena no permite que operen casas de apuesta distintas a las antes mencionadas. La misma superintendencia de casinos vino a exponer esta realidad hace una semana a esta comisión. Entonces, ¿por qué una empresa que opera al margen de la ley, como Betson, auspicia el campeonato de fútbol de primera B en Chile?
¿ya? Vuelvo a preguntar, ¿el criterio respecto a la empresa que más paga? Porque si es así, CIPER publicó hace unas semanas un reportaje en donde una empresa narco mexicana, Mexton, se constituyó oficialmente en Chile. Sería triste si es que no existen criterios más que los comerciales, porque el día de mañana veríamos más actividades ilícitas como las apuestas o el narco financiando el fútbol chileno. Acá hay otra pregunta también que me gustaría hacerle, que es ¿cuál es su opinión respecto a que los dueños de casas de apuestas puedan ser dueños de equipos de fútbol en nuestro país? ¿Qué límites le pondrían ustedes a situaciones como esta? Y otra pregunta, bueno, más que una pregunta, vemos como grupos económicos internacionales como el Grupo Pachuca, el Manchester City y otros compran equipos en diferentes países. Y en Chile, ¿cómo podemos impedir que esto o que los partidos no se arreglen en pos de la apuesta? Porque nosotros sabemos que la ley no permite que dos equipos del mismo dueño compitan en la misma liga. Pero nada dice sobre los torneos internacionales en donde estos equipos podrían enfrentarse y si ambos pertenecen al mismo dueño. Los resultados podrían arreglarse. ¿Cuál es su opinión sobre esto y cómo podríamos anteponernos a que cosas como esta ocurran? Eso sería, presidente. Sí, muchas gracias. De una pasamos como a 4, pero no importa, encantado de responder. Bueno, primero, los criterios para poner un nombre son en base a una licitación, ¿ya? La licitación tiene una normativa. Primero, pasa por un análisis del compliance. Tenemos un compliance que está relacionado directamente con Conmebol y que analiza las mallas societarias de la gente que postula o de las instituciones que postulan a este naming, ¿ya? Y hemos tenido empresas internacionales como también nacionales. Después de eso pasa por una evaluación de ética, donde se revisa cada uno de la malla societaria de las personas que tengan algún tipo de vinculación o no con, ya sea con Conmebol o con algún equipo de las mallas societarias que nosotros tenemos a cada una de las instituciones que pertenecen al fútbol chileno, ¿ya? En base a eso se elige la oferta, pero también en la evaluación que haga el compliance de toda la malla societaria y también la información que haya, ya sea por Interpol o por la DEA, en cuanto a algún tipo de investigación que estén sometidos en cualquiera de los países donde tienen presencia. Se investiga la presencia en cada uno de los países y la información que se pueda recabar de cada uno de los países para no caer en una contratación de una empresa que tenga una reputación y un prontuario policial que pueda inducir a un lavado de dinero o algún tipo de manejo fraudulento. ¿Ya? Respondiendo a la primera pregunta. Segundo, todo lo que tiene que ver con la nueva legislación de la NFP, que está aquí, que está nueva, que va a ser presentada, que fue presentada y los clubes pidieron un aplazo para evaluar profundamente. Este fue un trabajo de 8 meses, más 6 meses de la comisión jurídica que revisa estos estatutos, más un constitucionalista. O sea que hay un trabajo de casi 2 años desde que asumimos como directorio de la NFP. Encontramos la necesidad de que esto se tiene que transparentar en un 100%, que se acaben las especulaciones, en base a exigencias de la no vinculación con ningún aspecto que pueda inducir a un amaño de partido o un arreglo de partido. Nosotros queremos transparencia en el fútbol. Y esta constitución del fútbol, que es una nueva constitución del fútbol, es una constitución de equilibrar la cancha, de acabar con las especulaciones, porque aquí se va a llegar a cada uno de los dueños de los clubes. Aquí no van a haber empresas de empresas, sino que aquí va a haber un nombre personal de quién es el dueño de cada una de las instituciones. Y eso va a delimitar cualquier tipo de maniobra de algún tipo
de persona que quiera utilizar el fútbol como un agente de lavado de dinero, ¿ya? Y también va a limitar cualquier tipo de arreglo de partido, porque acá hay prohibición de tener participación en más de un club. Eso significa que vamos a tener una transparencia absoluta y con una revisión constante de las mallas societarias y las personas que son parte de las instituciones del fútbol chileno. No queremos más especulaciones, queremos una limpieza, queremos que esto sea súper transparente. Y por eso trabajamos casi 2 años en este grupo de artículos que forman los estatutos de la NFP, una modernización completa y una transparencia para el fútbol chileno. Gracias, don Pablo. La diputada Olivera tenía la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a don Pablo y a quienes le acompañan. Hola. Y bueno, voy a partir desde el último punto que nos acaba de comentar respecto de esa nueva legislación de la NFP, y que después, si puede también compartirla con nosotros, sería bueno para estar instruidos respecto de los cambios que ustedes están buscando hoy día por el bien del fútbol. Presidente, yo tengo algunas preguntas respecto de este tema. Me gustaría saber si hay alguna directriz o normativa al interior de la NFP sobre este tema. O sea, usted está hablando de una nueva legislación, ¿cierto? De un nuevo estatuto, quizás ahí están y quizás pudiesen compartir alguno de ellos. La prohibición del código de ética de la FIFA se aplica en este caso a representantes que estén, por ejemplo, involucrados en estos temas. ¿Hay alguna sanción para representantes que presten servicio a las casas de apuestas? La NFP es una organización social muy importante para el fútbol chileno. Y la semana pasada nosotros en esta comisión recibimos una psicóloga, la señora Ángeles creo que se llamaba, y ella nos habló respecto de la ludopatía y de los problemas que tienen hoy día las personas para poder acceder a tratamientos. Primero porque la ludopatía prácticamente no está reconocida dentro de los programas para poder ser tratada. Por lo tanto, muchos de los pacientes ingresan como tratamientos para rehabilitarse de una depresión o de distintas patologías. Por lo tanto, me gustaría saber qué responsabilidad pueden asumir respecto al problema de la ludopatía, especialmente en niños, niñas y adolescentes, que, como ustedes nombraban hace un ratito, hicieron mención a que son los niños quienes mayoritariamente, ¿cierto?, siguen y se motivan a través del fútbol. Entonces también creo que desde ahí cabe una gran responsabilidad. Y me gustaría saber qué es lo que están haciendo ustedes. Y si nos puede hacer, bueno, y si existe alguna medida, ¿cómo la NFP toma la ludopatía? Es la misma pregunta en el fondo. ¿Qué trabajo realizan para prevenirla? Porque por un lado le estoy preguntando cuál es la responsabilidad que asumen, pero por otro lado también cuáles son las medidas que toman para prevenir esta gran problemática. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Primero, agradecer las preguntas. Un momento, don Pablo. Disculpe, don Pablo, un momento. ¿Sí? El diputado Mulet dice tiene una pregunta y él viene justamente en el orden y una pregunta similar a esa para que la formule también. Gracias. Gracias, Diputado presidente. Es que es muy parecida la pregunta de la diputada Olivera y prefiero hacerla al tiro para no extender más. Cuando un club o cualquier institución contrata o paga, no sé, pues el Banco Santander, Pilsen del Sur o cualquier otra, digamos, una línea aérea, en fin, o una camiseta, paga a un determinado club publicidad, hace un negocio. El negocio de esa institución es, obviamente, aumentar el volumen de sus ventas, de su participación en el mercado. No es a título gratuito, sino que es un negocio que le podrá ir mejor o peor, pero lo hace para aumentar su participación, su volumen. Las casas de apuesta
en la publicidad obviamente lo que buscan es aumentar su volumen. Aumentar el volumen de las casas de apuestas significa que más personas, hombres y mujeres, puedan jugar y participar y ganar las casas de apuestas, obviamente, sus respectivas utilidades con este negocio. Es una afirmación clásica que nadie debería dudar. En segundo lugar, si un club deportivo o una institución deportiva o el deporte, en este caso el fútbol, busca, como lo decía el señor presidente, ¿cierto?, promover esta actividad que es el deporte, que va en camino exactamente contrario al de abrirle el paso para caer en una tentación, sobre todo a los jóvenes, porque hoy día las apuestas se hacen online, ¿cierto? Y son los jóvenes los que entran en la tentación. O sea, entra exactamente por el camino contrario. A mi juicio es una contradicción de un club deportivo que pretende el desarrollo del deporte. Normalmente nosotros decimos el deporte es el mejor camino para evitar la drogadicción, en fin, la proliferación del consumo de sustancias que causan daño a la salud. Aquí, esta sustancia, que es la adicción, que un porcentaje importante de personas terminan adictas, porque es una actividad, por eso que está regulada, la apuesta desde el derecho romano, entiendo que están reguladas. ¿Ah? Entonces, lo que se busca es precisamente lo contrario. Entonces, ahí yo veo que hay una contradicción en la NFP. ¿Por qué? Porque un porcentaje de esas personas termina adicta, termina enferma, termina comprometida. Todos sabemos que así es. Entonces yo creo que usted, señor Milad, tiene ahí una contradicción, no usted, su institución, digamos, ¿eh? Más allá de si está permitido o no está permitido, yo entiendo que no está regulado, lo tendremos que regular, en fin, pero creo que hay una contradicción. Incluso, más que el uso o el permiso para poner publicidad del alcohol, pues el alcohol al menos está regulado. ¿Ah? Y bueno, hay toda una legislación que se está preparando para sacarlo de los eventos deportivos. Pues está regulado, usted no puede venderle alcohol a una persona mayor de 18 años, en fin, hay cierta regulación. Tampoco es que yo lo promueva para las actividades deportivas. Pero en este caso ni siquiera está regulado. O sea, hay niños de 10, de 11, de 12 años que agarran la tarjeta de crédito, ven y se meten y se entusiasman en medio del partido porque les gusta su partido, les gusta su equipo y se meten. Entonces yo creo que hay ahí un cuestionamiento que más allá de que lo diga o no la ley, ¿cierto? Debiera haber un mayor control. Además, cosa que no tiene el alcohol u otros patrocinantes, está el riesgo de arreglar los resultados. Además, entiendo que usted dio una exposición de cómo... Entonces es mucho más complejo. Se pueden arreglar los resultados, ¿cierto? Podrían, viendo cómo se mueven los volúmenes, como para un lado o para otro, podría ser eso, yo no conozco casos nomás fuera de Chile, ¿cierto? No acá, no podría decirlo, pero están esos riesgos. Entonces, no será mejor para el fútbol, no será mejor para la NFP, no será mejor para ese nuevo estatuto que usted está haciendo con los clubes de fútbol, a tener mayores niveles de autorregulación y decir que no, y distinguirse de otras instituciones o de otros países. Esa es mi consulta, señor Milad, y mis afirmaciones. Adelante, don Sí, ambas preguntas van orientadas hacia lo mismo. Yo primero les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la estadística que ustedes tienen con respecto a la incidencia de la publicidad en el fútbol con respecto al porcentaje de aumento de ludopatía que ha tenido? Yo pregunto eso. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Tiene algún dato, señor Mulet, usted, de que el fútbol ha incitado a tener más ludópatas? ¿Tiene algún dato usted? Tenemos datos, aquí viene una experta que entregó datos cómo había aumentado con... son datos se los vamos a hacer llegar, usted puede que no le guste, pero yo le estoy diciendo que datos hay. Medición. Mediciones, datos. Ya haremos el estudio, ojalá que se haga el estudio, pero hay datos concretos, entregados por expertos, y ese es el problema. Sí, es obvio. ¿Usted cree que estas empresas se meten, distinguido señor presidente, a través de nuestro presidente de la comisión, para que disminuya la cantidad de apostantes o para que aumente? Pero no, yo quiero decirle algo, usted no puede culpar al fútbol de una ludopatía que no solamente es por las casas de apuesta online, es por los casinos establecidos, es por el hipódromo,
es por expertos, es por todas las casas de apuestas, de todo. No solamente usted está aculpando de toda la ludopatía la publicidad online. Hay gente que no sabe ni qué es lo que es Betano. Hay gente que no sabe los nombres que aparecen. Primero, en el fútbol no se incita a la apuesta. Ninguna publicidad de los equipos de fútbol incitan a apostar. Ninguna. Y eso es un hecho que es concreto. Por eso usted no puede culpar al fútbol de la ludopatía de un país ni de los chicos. Hay una responsabilidad primero de los padres, si le pasan la tarjeta o tienen acceso a la tarjeta, y también hay una responsabilidad social de legislar lo que son la ludopatía como una enfermedad psiquiátrica. Y eso también hay que regular también los tratamientos al 2,4% que era inicialmente hace unos años atrás, a lo que es hoy un 8,6% que fue incentivado y estimulado por la pandemia. Y no solamente de casas de apuesta online, sino que de casinos establecidos en Las Vegas también. Si hay muchos que juegan casino en Las Vegas, entonces no puede usted culpar directamente al fútbol de la ludopatía a un país. Yo creo que el fútbol entrega muchos más valores con más de 12.000 niños que están día a día entrenando en los equipos de fútbol. 12.000 niños, que son niños, no todos que van a llegar a ser profesionales, pero sí van a ser personas de bien por los códigos que se trabajan dentro del fútbol y los valores que se trabajan ética y moralmente en la participación de esta actividad. Si me permite, presidente. Adelante, diputado Mulero. Adelante. Corto, yo no es el momento para entrar en una polémica que es larga, solamente le recomiendo que ojalá citen a la NFP, a la señora Ángela Carmona, que es experta en ludopatía en Chile. Le hago esa observación. Y yo no he dicho que el fútbol sea responsable de toda la ludopatía, no. De esta que ha aumentado cuando los clubes empezaron a poner las camisetas y empezaron a poner la publicidad en los estadios y a auspiciar los eventos. Esa es la que me preocupa, la de los niños deportistas. No coincido con usted. Está bien, yo tampoco coincido con usted, y aquí vamos a regular esta actividad o la vamos a prohibir. Va a depender de lo que decida el Congreso. La ludopatía se acentuó, señor, para que usted sepa, con la pandemia, no por el fútbol. Gracias, diputado Mesa, tiene la palabra. Justo, me tocó ahora, después de esta polémica. No, sí, es que le todo. Lo que quiero es usar jerga futbolística y llevar la pelota al piso, presidente, porque se han generado algunas suspicacias que yo creo que son innecesarias para la tramitación de este proyecto. Yo de todo lo que expuso, bueno, había algunas preguntas que ya la realizaron otros diputados, así que no las voy a hacer, pero sí quiero destacar una cosa. De todo lo que expuso el presidente de la NFP, el señor Pablo Milad, yo lo único que podría rescatar, que creo que es importante, es el hecho de que si es que nosotros llegásemos finalmente a aprobar el proyecto tal cual está hoy día, o sea, prohibir la publicidad de las casas de apuestas online, debiese haber un periodo de acomodo porque hay contratos que están vigentes ya. Yo eso es lo único que rescato, pero el resto, aquí yo creo que hay que entender bien cuál es la idea de legislar que nosotros aprobamos la semana pasada y diferenciarla de otros proyectos, porque aquí nosotros no estamos hablando de prohibir una actividad económica determinada. Nosotros no estamos hablando de prohibir las casas de apuesta online, o de regularla incluso, porque para eso hay otro proyecto que está en otra comisión que es más atingente que la nuestra para ese objetivo. Nosotros estamos hablando simplemente de, así como ya se ha hecho en otras oportunidades, con otras actividades económicas que no están prohibidas, que son perfectamente legales y están reguladas, que no puedan realizar publicidad en eventos deportivos. De eso simplemente estamos hablando. Yo creo que todo lo que exceda a esa discusión hoy día va a enredar el diálogo que tenemos que desarrollar para poder llegar a un acuerdo como comisión. Y lo segundo que creo que también es importante destacar, aquí no se trata de culpar a unos u a otros por un aumento en una patología como es la ludopatía, como lo vimos con la psicóloga la semana pasada, sino que
de entender que hay un problema que nosotros tenemos que regular o que tenemos que tomar una decisión que tiene muchos factores que incluso no nos habíamos dado cuenta. El primero de ellos es que aquí se trata de actividades que están demasiado relacionadas, y el caso del reportaje de Ciber del señor Felicevich es el mejor de los ejemplos, porque una persona que participa de la empresa que media entre las casas de apuestas y los clubes deportivos, que representa a una infinidad de jugadores, más de 150 futbolistas son representados por esta misma persona, y que a su vez también participa, hasta donde yo tengo entendido, quizás me puedo equivocar, pero participa también de la propiedad de al menos un club deportivo en nuestro país. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que las casas de apuestas no buscan que aumente la ludopatía, pero si aumenta, es un negocio rentable. Y frente a esa cuestión que es lógica, nosotros no podemos pasar por alto. O sea, al final, la Coca-Cola gana si se vende más Coca-Cola, y la casa de apuestas gana si se apuesta más. Es así de simple. Y por lo mismo yo creo que hay que superar un poco esta visión quizá un poco más inquisidora que hemos tenido estos minutos, para llegar a lo importante de este proyecto, que es regular una actividad que hoy día está desregulada. Lo que ha planteado por su intermedio el diputado Zulantay es que de hecho sería ilegal esta actividad. Tenemos que regularla, y en lo que a nosotros nos atañe, buscar qué vamos a hacer con la publicidad en los recintos deportivos. Eso es. El resto de las discusiones que se puedan dar, yo creo que serían atingentes para otro momento, pero nos van a desviar del objetivo central de esto, que es la prohibición de la publicidad, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. En atención al tiempo, don Pablo, vamos a hacer que los otros diputados inscritos puedan también en su exposición o pregunta, y después usted pueda contestar finalmente, porque además tenemos otro invitado en espera. Diputado Tapia, tiene la palabra. Ahí está. Bueno, en rigor del tiempo también voy a tratar de ser bien explícito, dado que aquí han habido muy buenas intervenciones. Y lógicamente que este es un proyecto de regularización, y cuando nosotros empezamos a detallar este proyecto, empezaron a salir mucha información que estaba bien escondida y que no se sabía. Me preocupa que, por ejemplo, el dato que usted entrega, que el partido Huachipato Copiapó había más de 350 casas de apuesta ahí pendientes del resultado, y me voy a tirar a la piscina, como siempre lo trato de hacer. Si hay agua o no hay agua, ese es otro problema, pero aquí claramente, o sea, hasta el día de hoy he visto 100.000 veces el penal y nunca fue penal. Y claramente, que no estoy hablando de Melipilla, Copiapó, Huachipato, señor Mesa. El de Melipilla fue otro tema más grotesco todavía, el de Vallenar Melipilla. Entonces, si alguien me dice de que si habían 350 casas de apuesta en ese partido, no pasó nada raro con un penal fantasma, vayamos a la FIFA a seguir reclamando. Y ese es como la punta del iceberg a lo que viene después. Entonces, yo quiero hacer una consulta con el reportaje que vimos el día de hoy. ¿No es extraño para ustedes que un representante de jugadores, un accionista de clubes, esté también inserto en esta cadena de casa de apuestas? O sea, aquí podríamos estar sacando conclusiones durante todo el día de muchas situaciones que van relacionadas con eso mismo. Y lo otro, tampoco sea muy iluso, pues. Si Sodimac Home Center tiene los pantalones de los clubes, de la mayoría de los clubes, ¿qué está haciendo Sodimac Home Center? Instar a que la gente vaya a comprar a Sodimac Home Center, pues. Y cuando estamos con la casa de apuestas, ¿qué es lo que es? No es por bolita de vidrio ni por un tema social, no, para que INTE... Si ellos entregan una cantidad de millones de dólares al año, tengo la seguridad que están triplicando o cuatriplicando su ganancia. ¿Y a costa de quién? De un negocio que, para el punto de vista nuestro, es ilegal. Este proyecto, si bien es cierto, en su contexto general lo tenemos aprobado en la comisión, pero van a haber indicaciones que vamos a entregar en un par de semanas más, y con todo lo que estamos recibiendo el día de hoy, lógicamente esa indicación van a ser bien acotada, bien verdadera, por eso que nos interesan los datos duros, los datos fuertes. Y claro, aquí no hay, señor Milad, que irse directamente al tema de la ludopatía. Sabemos que el tema de la ludopatía tiene muchos factores, un tema social que aquí también influye,
pero no, el tema no lo debemos 100% a que ustedes son responsables, porque nadie ha dicho que ustedes son responsables de la ludopatía. Es un tema social, pero sí hay una patita de esta casa de apuestas que insta también a esta ludopatía. Solamente ese, presidente. Gracias. El diputado Guzmán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a ser lo más breve posible porque creo que muchas de las cosas que tenía por decir la dijo el diputado Mesa, donde nos sentamos muy cerca, parece que nos transmitimos algunas cosas. Oye, no, pero aquí hay varios temas que son relevantes. Primero, yo creo que todos los que estamos en esta comisión tenemos cercanía con el deporte, tenemos también, o somos hinchas del fútbol y por tanto también queremos que al fútbol le vaya bien. Queremos que a los clubes les vaya bien y que volvamos y sigamos en la línea de profesionalizar la actividad. En esta misma comisión se tramitó un tremendo proyecto de ley que busca que las deportistas, futbolistas, mujeres puedan tener contratos profesionales y por tanto tenemos que lograr que el fútbol se siga profesionalizando y eso significa que pueda tener fuentes de ingresos y que esos ingresos en definitiva lleguen a quienes practican el deporte, cadetes, mujeres y también deportistas profesionales y también queremos, ¿por qué no?, hablar de nuestra selección chilena que le vaya bien. También es un tema que nos preocupa y eso también tiene que ver con recursos. Los recursos no caen de los árboles, sino que caen de actividad publicitaria y por tanto tiene que haber actividad publicitaria. El punto está en que esa actividad publicitaria provenga de fuentes lícitas y ahí es donde tenemos el problema hoy día y es lo que estamos conversando. Y es justamente donde tenemos que avanzar en la legislación. El diputado Mesa lo decía, hay otro proyecto de ley que está en la Comisión de Economía que justamente busca regularizar o legalizar este sistema de apuestas, porque en definitiva que nosotros lo saquemos de la publicidad del fútbol no significa que la actividad va a dejar de existir, o sea, va a seguir existiendo y va a seguir siendo ilícita en la medida que nosotros no legislemos para eso. Yo siempre cuando hemos conversado este tema lo comparo, por ejemplo, con la plataforma de transporte público o transporte, no sé cómo llamarlo, como Uber, por ejemplo, que también es una actividad que no está regulada, pero que existe. Y por tanto nuestra legislación debe avanzar en esa línea y con lo que significa de recaudación también, porque hay recursos de por medio que podrían ir en beneficio de las regiones, en beneficio de otras iniciativas. Pero quiero ahondar en un punto de la intervención del presidente de la NFP, cuando señala los plazos de implementación de la ley. Yo creo que es un punto importante que podemos tener cuando nosotros legislemos esta materia, porque entendimos que existen contratos vigentes y habló de 36 meses. No sé si podemos ahondar un poco en esa propuesta, porque creo que puede ser uno de los temas que podemos abordar cuando ya estemos haciendo indicaciones al proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Manuchelli tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Sin duda lo que estamos discutiendo es del todo relevante, no solo por los efectos que en general tiene el juego online respecto a la ludopatía. Yo vengo de una región en donde hay casinos, en 2 ciudades de mi región, y estos casinos, además de tener un efecto turístico, tienen un efecto directo en los recursos. Cuando alguien juega en estos casinos, estos recursos llegan a las municipalidades y eso después se traduce en políticas públicas para la gente. Entonces, el juego online tiene efectivamente el perjuicio de que estos recursos no llegan a las comunas. No solo no se pagan impuestos a nivel nacional, sino que hablamos de que se le causa un perjuicio directo a las comunas. Por eso yo vamos a proponer en otra comisión que yo pertenezco, Economía, que podamos hacer una sesión especial para analizar el tema del juego online y podamos resolver en base a escuchando a las personas si efectivamente el mejor camino es darle prioridad al proyecto de ley respecto de la legalización del juego online o buscamos otra vía que pudiese ser más eficiente para poder controlar esta situación que hoy día está siendo una pérdida para el fisco millonaria. Y en segundo lugar, rescatando la mayoría de las cosas que han dicho acá los colegas diputados, también escuché que el presidente de la NFP mencionó la necesidad de generar un proyecto o que están trabajando en un proyecto para regular la práctica de los intermediarios. Yo creo que me parece bien porque es parte de la transparencia que tiene que haber en el fútbol, pero la NFP ya tiene un reglamento desde el año 2018, yo lo he visto, es un reglamento bastante bueno porque es un reglamento que ya prohíbe, por ejemplo, la propiedad de los clubes con los agentes, las distintas relaciones, las inhabilidades, la incompetencia,
le solicita una serie de documentos, desde antecedentes penales hasta registro de quiebra, para ver que sean personas que tengan solvencia, que tengan seriedad, etcétera. Pero lamentablemente ese reglamento no se aplica. Y está claro que no se aplica a sabiendas por parte de la NFP. Y yo bien lo decía la otra vez, el no aplicar ese reglamento es abrirle la puerta a la criminalidad en el fútbol. Porque cuando nosotros dejamos abierto y desregulado una práctica tan relevante como la práctica de los intermediarios, porque la práctica de los intermediarios es muy relevante, porque un intermediario de fútbol es alguien que, o representante, es alguien que representa los intereses de un jugador que se dedicó durante toda su vida a entrenar y que no tuvo la educación que le permite muchas veces sentarse enfrente de un staff de abogados a negociar un contrato, y el rol del representante es muy importante en ese sentido. Pero cuando no regulamos esta práctica, dejamos entregado ese espacio a cualquiera, incluso la posibilidad de que la criminalidad pueda entrar en este espacio. Entonces mi pregunta para el presidente es ¿por qué no se ha aplicado este reglamento? ¿Por qué no se ha hecho una fiscalización respecto de la inscripción, siendo que prácticamente no hay intermediarios que estén regulados bajo esta situación, siendo que además es una normativa que la propia FIFA recomienda? Bueno, don Pablo, una última intervención, ¿sí, por ¿puedo favor? responder? Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias. Primero, diputado, decirle que el reglamento era de representantes que no tenía una validez que hoy tiene, pero tampoco estaba dentro del estatuto la prohibición de la relación directa con los clubes desde el punto de vista legislativo de la NFP. Ese reglamento, el cual no sé si firmó usted o su hermano, no sé quién, no tenía validez ni reconocimiento de la FIFA. Actualmente, hoy, se han propuesto reglamentos nuevos para los representantes donde hay una asociación gremial de representantes reconocidos por FIFA hoy en día, pero recién este año se ratificó la validez del reglamento representante, no tenía validez. Pero sí, estos estatutos van a ser el reglamento interno de la relación directa con los clubes, donde se prohíbe la relación de los representantes con los clubes, donde se prohíbe cualquier tipo de administración o manipulación o relación directa que pueda influir en algún resultado. Y ahí estos estatutos van a ser los que van a delimitar el accionar de los representantes en forma directa en el fútbol. Y lo otro, solamente para clarificar al diputado Tapia, la evaluación de los partidos a través de descarte de amaño no va en una evaluación arbitral, sino que va en una relación directa con las apuestas que se hicieron de los hechos acontecidos en el partido. No es un análisis arbitral si fue penal o no fue penal, sino que si hubo penal, cuántas apuestas hubo porque hubo 2 penales. Todo ese tipo de movimiento durante un partido que van apostando, se hace ese análisis. ¿Y por qué 300 y tantas casas? Porque era el único partido que había en una época de transición del fútbol. Y casi todos ocuparon ese partido como un agente de venta. Fue la coincidencia y fue el mes también. No había ningún partido en ninguna liga de Sudamérica, por ejemplo. Solamente este partido. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Le agradecemos sus intervenciones. En este momento nosotros vamos a presentar el otro invitado. ¿Me espera un poquito? Vamos a recibir al... Lo voy a dejar que haga su pregunta, Maricela, pero para que después de ese comentario, más que pregunta, más un comentario que me pidió la autorización, podamos entonces recibir a otro invitado que tenemos. Usted queda después de eso relevado para salir o quedarse, tampoco tendríamos problemas dentro de la comisión.